Bueno, muy bien. Para arrancar vamos a hacer una explicación sencilla de qué son los verbos. Primero vamos con la definición semántica. Esto significa la definición que tiene que ver con el significado. Y decimos que un verbo es una clase de palabra que designa acciones, procesos y estados. Esto ya lo habíamos visto en clase. Cuando decimos acciones nos referimos a algo que uno hace. Por ejemplo, yo corro. El verbo correr designa una acción porque es algo que uno realiza con determinada voluntad y que uno hace. Mientras que un proceso no es algo que uno hace, sino algo que a uno le pasa. Por ejemplo, envejecer, enfermar, florecer en el caso de una flor. No son acciones en el sentido de que no está la voluntad del sujeto de realizarla. Y por último, un estado. El verbo ser, el verbo estar, nos indican justamente estados. Yo digo yo soy profesora, no es algo que uno haga, sino algo que uno es. Bien, los verbos tienen una raíz y una desinencia. Si por ejemplo en el verbo amar, lo que está acá en rojo es la raíz y lo que está en verde es la desinencia. La raíz es lo que tiene el significado de la palabra. Y es por eso que a medida que conjuguemos el verbo nos vamos a dar cuenta de que la raíz se mantiene. La desinencia es la que nos designa de qué conjugación se trata ese verbo. Entonces, todos los verbos con desinencia ar pertenecen a la primera conjugación. Los verbos con desinencia er pertenecen a la segunda y los verbos con desinencia ir pertenecen a la tercera conjugación. Acá borren una O que está de más. Entonces decimos que en los verbos llamados regulares, la raíz, es decir, lo que está en rojo, se mantiene en todas las conjugaciones del verbo. No importa en qué tiempo pongamos ese verbo, en qué persona, siempre se va a mantener la raíz, que en el caso de amar es am, y que nos da el significado del verbo. Entonces, si yo digo amaba, amaste, amarías, amar, identificamos rápidamente que se trata del mismo verbo porque se conserva la raíz am. Y lo que sí nos damos cuenta es que cambia la persona o el tiempo, ya que cambia la desinencia. Pero hay otros verbos que son irregulares y en estos verbos cambia la raíz. No siempre, pero en muchas conjugaciones cambia la raíz. Por ejemplo, tienen el verbo tener, que en imperfecto es irregular, tenía. Si se fijan, se conserva la raíz. ¿Cuál es la raíz? Yo le saco la desinencia er y lo que me queda es la raíz ten. En imperfecto se mantiene la raíz ten. Pero si vamos a otros tiempos verbales, como el perfecto simple tuve, ven que no se conserva la raíz ten. Por eso es un verbo irregular. Muchísimos verbos en español son regulares. Así que hay que estudiarse las conjugaciones. Una conjugación como ejemplo. En general se estudian amar, temer y partir. Y a partir de esas conjugaciones, ustedes pueden aprender a conjugar cualquier tipo de verbo regular que termine o que pertenezca a la misma conjugación. Si yo sé conjugar amar, voy a saber conjugar cantar, cocinar o cualquier otro verbo que pertenezca a la primera conjugación. Bien, dijimos que la desinencia de los verbos varían y la pregunta es ¿en qué varían? Y tenemos todas las variaciones que vamos a ver acá. La primera es la persona. Tenemos verbos en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Yo amo, primera persona. Él ama, tercera persona. Nosotros amamos, primera persona, igual que yo, solo queda el plural. Y en este sentido, la segunda variación es justamente el número, que puede ser singular o plural. Yo amo es singular porque es primera persona del singular y nosotros amamos es plural porque es primera persona del plural. Después tenemos el tiempo, que básicamente hay tres tiempos: pretérito, que es lo que comúnmente llamamos pasado, pero cuando estamos en términos gramaticales lo llamamos pretérito, presente y futuro. Yo amé, tenemos tiempo pretérito. Yo amo, tiempo presente. Yo amaré, tiempo futuro. Pero como ustedes saben,
cuando hablamos de pretérito, por ejemplo, hay varios tipos de pretérito. Y todos pertenecen a un mismo tiempo, que es justamente el pretérito, el pasado. Todos forman parte del pasado. ¿En qué cambian? En el aspecto, que puede ser más o menos durativo. Por ejemplo, si yo digo yo amé, estoy señalando una acción puntual. Por eso, o para eso, me sirve utilizar el pretérito perfecto simple. Mientras que si yo digo yo amaba, estoy señalando una acción que se extendió en el tiempo, que fue más durativa. Y por eso utilizo el imperfecto. Hay otros tiempos. Básicamente la idea es que ustedes tengan una idea de lo que es el aspecto. Designa la duración o la medida en que está terminada y concluida la acción del verbo en relación con el tiempo. Por último tenemos la variación de modo. Durante este año nos vamos a concentrar más que nada en el modo indicativo, que es el modo con el que expresamos las certezas o las cosas que concebimos como ciertas aunque no lo sean. Por ejemplo, yo puedo decir, mañana iré al médico, y si bien es algo que no sé si va a ocurrir o no, lo percibo como una certeza, por lo cual uso el indicativo. El subjuntivo me sirve para expresar deseos y probabilidades. Esto significa que si yo quiero decir ojalá que llueva, tengo que utilizar el subjuntivo porque es un deseo. Imperativo me sirve para dar órdenes. Si yo digo cerrá la ventana, utilizo el modo imperativo. Bien, todo eso que les acabo de explicar sirve para clasificar morfológicamente un verbo. Nuevamente hay una O de más acá, así que no la cuenten. Morfológicamente un verbo. Entonces, por ejemplo, el verbo amaban. Para clasificarlo morfológicamente, tengo que poner persona, tercera persona, número, plural, tiempo, pretérito, con su respectivo aspecto, imperfecto, del modo indicativo. Amaste, segunda persona del singular, del pretérito perfecto simple, del modo indicativo. Ahora les dejo uno para que hagan ustedes, pueden pausar un ratito el video y tratar de clasificar morfológicamente, con el ejemplo anterior, el verbo creábamos. Bien, creábamos está en primera persona del plural, nosotros, del pretérito imperfecto del modo indicativo. Va otro verbo más para que hagan. Verbo recuperé. Pueden pausar el video y tratar de hacerlo. Bien, el verbo recuperé está en primera persona del singular, yo, del pretérito perfecto simple del modo indicativo. Y por último les dejo otro verbo para que traten de pensar cómo lo clasificarían morfológicamente. El verbo cantar. Bien, el verbo cantar seguramente les costó un poquito más, y la explicación de eso es que no se puede clasificar morfológicamente. En un ratito vamos a ver por qué no se puede clasificar morfológicamente. Pero antes de eso vamos a hablar de lo que se llaman los tiempos simples y compuestos. Todos los que vimos como ejemplo hasta ahora son tiempos simples, que se forman, como dice ahí, sobre la raíz del verbo y solamente cambia la desinencia. Entonces, de amar tenemos amaba, amaste, amaremos, amó y muchos otros, que son tiempos simples. Conservan la raíz am, cambian la desinencia. Los tiempos compuestos, en cambio, son aquellos que se forman mediante la inclusión del verbo auxiliar haber, seguido del participio del verbo. El participio es la forma verbal que termina en ado o ido. Entonces, por ejemplo, de amar tenemos los siguientes tiempos compuestos. Había amado, habían amado, he amado, habremos amado, etc. Si se fijan, amado no cambia, se mantiene. Y lo que cambia, lo que se conjuga, es el verbo haber. Por eso decimos que funciona como un verbo auxiliar. Entonces,
a grandes rasgos distinguimos rápidamente un tiempo compuesto porque se forma de dos palabras, la primera de las cuales es el verbo haber. Bien, y por último la explicación de por qué no se podía clasificar morfológicamente el verbo cantar, porque es un verbo que no está conjugado. Entonces, cuando hablamos de verbos, nos referimos exclusivamente a los verbos conjugados. Pero cuando nosotros tenemos un verbo que no está conjugado, es decir, que no podemos identificar persona, número, tiempo, aspecto y modo, lo llamamos verboide. Los verboides tienen tres tipos: infinitivo, participio y gerundio. Y los distinguimos rápidamente por sus desinencias. Infinitivo, ustedes ya los conocen, son los que terminan en ar, er, ir. Sí, comúnmente los llamamos verbos, pero en realidad no son verbos, son verboides. Porque no podemos decir que amar tenga una persona, ni un tiempo, ni un modo. Simplemente es un verboide que no está conjugado y nos permite a nosotros conjugarlo para generar verbos. Después, el participio, que lo acaban de conocer, que se utiliza en los tiempos compuestos, son los que terminan en ado o ido. Amado, temido, partido. Pero además, el participio, si bien no se conjuga, puede presentar variaciones de género y número, porque yo puedo decir amado, pero también puedo decir amada, amados o amadas. Y por último tenemos el gerundio, que son los que terminan en ando o endo, amando, temiendo, partiendo. Fíjense que en todos los verboides sigue siempre la regla de que en los verbos regulares se mantienen las raíces am, tem, part en estos verbos y en todos los verbos regulares. Bien, esto es suficiente por hoy. Después vamos a ver cómo funcionan los tiempos verbales en la narración.